En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Mujeres con Liderazgo y con Ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy queremos invitarlos a conversar y a conocer, junto a dos importantes invitadas, algo mucho más acerca de este libro que se llama Cómo destruir la carrera de las científicas sociales, un antimanual etnográfico feminista desde Chile. Hoy nos acompaña en nuestros estudios, parte de este equipo, está la doctora Carolina Stefoni. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios culturales y también sociología en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y doctora en sociología por la Universidad Alberto Hurtado. También se desempeña como profesora titular de la Universidad de Tarapacá y directora del doctorado en ciencias de nuestra casa de estudios. Además, Carolina Stefoni es investigadora asociada del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social e investigadora principal del Núcleo Milenio Patrimonios. También nos acompaña hoy Isabela Araya. Ella es antropóloga y asistente, como les decía, del libro Cómo destruir la carrera de las científicas sociales, un antimanual etnográfico feminista desde Chile. Esto es un proyecto Fondesit. Y también Isabel Araya es estudiante de doctorado de antropología en la Pontificia Universidad Católica. Lo primero, bienvenidas y gracias por aceptar la invitación y estar hoy junto a nosotros en la Radio Universidad de Tarapacá. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir conversando acerca de este libro que ustedes nos vienen a contar, pero lo primero, aclaremos, ustedes son parte de un equipo que está detrás de este libro. Sí, es un equipo que partió de unas 3 investigadoras principales y un equipo también de asistentes, de ayudantes de investigación, pero que fue creciendo en el tiempo, fue sumando voluntades e intereses de muchas mujeres de aquí, de Chile, de Argentina, y al final yo creo que terminamos siendo unas 15 personas. Así que fue una experiencia muy bonita también de un equipo que fue creciendo en el tiempo. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la idea? Me imagino que hay algo que vivieron personalmente y que las lleva a finalmente terminar escribiendo acerca de esto. ¿Cómo nace un poquito la historia? Bueno, es un proyecto que nace y que lo fue madurando, ¿no? Menara Guisardi, que es la directora del proyecto Fondesit, y que fue capaz además no solamente de pensar el proyecto, sino de dirigir a este tremendo equipo, de coordinarnos, de hacer un trabajo impresionante. Entonces, lo primero es como reconocer en ella, ¿no? un liderazgo enorme para llevar adelante la investigación. Y nosotras nos conocíamos con Herminia González y yo y Menara, trabajamos juntas en otra universidad en Santiago, en la Universidad Alberto Hurtado. Nos conocimos ahí y empezamos a compartir muchas experiencias, ¿no? Obviamente en los cafés, en las conversaciones, como experiencias de vida, lo que significaba ser académica. Menara venía de afuera del país, Herminia también de afuera, entonces nos unieron muchos temas de interés de investigación, armamos grupos de investigación y empezamos a compartir también todas las dificultades que teníamos como mujeres investigadoras en las ciencias sociales. Y después nos dedicamos a otros temas, yo en lo particular trabajo temas de migraciones, pero Menara en algún minuto quiso hacer un proyecto, ¿no? más centrado en lo que significa la trayectoria de las mujeres en ciencias sociales y nos invitó a esta aventura y bueno, fue armando el equipo. Entonces es algo que también se arrastra y que se cruza con nuestras biografías también, ¿no? No es solamente la idea de un proyecto de investigación, sino que está muy incrustado en nuestras propias biografías individuales y en nuestras biografías colectivas. Correcto. Isabel, ¿en tu caso? Me gusta mucho escuchar cómo se gesta también el proyecto porque justamente nace de algo muy colectivo, que es algo también uno de los hallazgos del mismo libro, en el fondo, dar cuenta cómo estas experiencias no son individuales y no se viven en soledad en el fondo, sino que son muchas mujeres que se dedican a las ciencias sociales, trabajadoras de las ciencias sociales, se ven atravesadas por experiencias bastante similares. En mi caso, yo fui parte del equipo en proyectos anteriores también, teniendo muchas ansias también de seguir trabajando con un equipo que se fue gestando, como dice Carolina. Somos un equipo internacional porque hay personas mexicanas, chilenas, de Brasil,
Argentina, entonces también es muy lindo cómo se va haciendo una colaboración entre diferentes investigadoras que somos parte del equipo y así como menciona Carolina que surge de estas experiencias cruzadas por parte de las investigadoras principales, las asistentes también que trabajamos en el proyecto, nos hemos ido sumando también a estas trayectorias de a poco y viendo también cómo muchas experiencias de las cuales ellas nos mencionaban las empezamos a vivenciar también en nuestras carreras, con mucha menor trayectoria, pero también con muchas cosas que ellas mismas nos han ido como dando cuenta en sus experiencias vividas. ¿Cómo son precisamente esa experiencia que ustedes viven, esa experiencia en común que viven en este caso las mujeres investigadoras? Bueno, algo que relata mucho el libro, que es el principal objetivo, es dar cuenta justamente cómo existe una brecha de género a la hora de vivenciar las experiencias como cientistas sociales mujeres o como cientistas sociales también varones. Entonces, en el fondo, dar cuenta cómo estas experiencias son diferenciadas en el mundo académico, en las instituciones, cómo las mujeres también nos vemos expuestas muchas veces a sesgos de género en las evaluaciones, en particular, por ejemplo, a la hora de postular a becas, a la hora de postular a proyectos, a la hora de postular a un cargo asociado a una institución. Entonces, también cómo las mujeres van experimentando ciertas desventajas con respecto a sus colegas varones. De eso, estaba mirando parte del libro, entiendo que son el testimonio, ustedes recogen el testimonio de 50 académicas de un total de 2 universidades. ¿Hay una situación similar en todas ellas? Sí, hay una situación que es más bien estructural, no solamente en Chile, lo vimos en los datos a nivel global, a nivel latinoamericano, a nivel chileno, una realidad que se repite sistemáticamente y que tiene que ver con el lugar que ocupa la mujer en el desarrollo del conocimiento científico y en las ciencias sociales en particular. Vemos que el mundo en general ha ido avanzando en la incorporación de las mujeres a la universidad. Cada vez son más las mujeres que se incorporan a la universidad al pregrado. Pero a medida que vamos subiendo en el magíster y después en el doctorado, lo que vemos es que ya en el nivel más alto de doctorado son menos las mujeres que participan ahí, que logran terminar con su doctorado. Esto que pasa a nivel global se repite también en Chile. Entonces, cuando vemos también, por ejemplo, las mujeres se incorporan en la academia, ¿no? Pero se incorporan en áreas que tienen menor prestigio social, ¿no? Prestigio en el mundo académico, como son las áreas de las ciencias, perdón, las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Ahí hay mayor concentración de mujeres que lo que sabemos que ocurre en las carreras STEM. Y también ocurre que eso se llama, ¿no?, una discriminación horizontal. Y en términos verticales también, porque cuando vemos las mujeres, por ejemplo, rectora, decana o titularidades, ¿no?, hay mucha mayor presencia de hombres que de mujeres en esos cargos. Entonces también ahí hay una discriminación que termina que las mujeres terminen en los sectores o las áreas de las ciencias sociales con menor valor y además en los escalafones más bajos. Esa condición es estructural y por lo tanto es compartida por todas las mujeres, ¿no?, que entrevistamos, pero por todas las mujeres académicas. Entonces ahí es importante entender que si bien se ha avanzado con ciertas políticas y el Ministerio de Ciencia ha logrado implementar varias cosas que son muy positivas, estas diferencias subsisten. Entonces la pregunta del libro es, bueno, ¿por qué? ¿Cómo se reproduce esa desigualdad dentro de las universidades? Que es una desigualdad muy brutal, porque no solamente le estás cortando las alas a las mujeres, sino que las mujeres enfrentan mayores dificultades para desarrollar sus carreras académicas, ¿no? Y lograr lo que un hombre logra, que si en 5 años, probablemente la mujer se va a demorar mucho más y nunca va a llegar a ese mismo nivel que tiene el hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está ocurriendo dentro de las universidades, los departamentos, los programas, que permite que pese a las políticas que se implementan, siga existiendo esta desigualdad? Entonces el libro, a través del recorrido de las trayectorias de las mujeres, va identificando lo que ocurre en toda la historia de las mujeres, ¿no? Cuando entran a la universidad, cuando deciden ir a la universidad a estudiar una carrera, qué es lo que pasa con sus familias, cómo se incorporan ahí, qué es lo que pasa con sus compañeros de carrera, con los profesores, en fin. Después cuando quieren hacer el pregrado, ¿no?, los estudios de posgrado, qué es lo que ocurre ahí. Cuando se incorporan en el mercado laboral, qué es lo que ocurre en esos mercados laborales. Y en cada uno de esos momentos de sus vidas vamos viendo que operan estos mecanismos de desigualdad.
que en el libro lo muestra, no es solamente el género, y esto es lo importante entender. La posición que ocupan las mujeres en estos momentos de su vida, en los distintos momentos de su vida y a lo largo de sus trayectorias, es una posición, nosotros la llamamos una posición situada, donde se entrelazan las condiciones de género, el hecho de ser mujer, pero la clase también opera de manera importante, la pertenencia étnica o nacional, ¿no? Y la edad. Entonces son elementos que uno encarna todos esos ejes, ¿no? Y te determinan una posición. Y esa posición, en nuestras entrevistadas, ¿no? Son distintas. No es que todas las mujeres experimenten lo mismo. Se experimenta de distintas maneras si es que perteneces a clase alta que si perteneces a clase baja. Si es que perteneces a pueblo mapuche o no perteneces a pueblo mapuche. Sin embargo, la desigualdad que genera eso, ¿no? Es común a todas. Entonces, eso es interesante poder entender que no es una realidad homogénea para todas, es una realidad heterogénea, diversa, ¿no? Que tiene a la base la experiencia de la desigualdad estructural. Correcto. Y esa realidad que ustedes describen, que ustedes ven en esta investigación, ¿cómo va hoy en día? Hoy en día como sociedad, ¿cómo vamos avanzando a ir disminuyendo un poquito esa brecha o estamos muy lejanos aún? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Estamos muy lejos todavía. Estamos muy lejos porque se supone, y esto también es dentro de todos los datos que se recogieron, ¿no? Uno pensaría Chile, un país más desarrollado entre América Latina, tiene más recursos para ciencia, en fin, que algunos países, digamos, que América Latina, pero no tiene que ver con el nivel de desarrollo económico. Y es como bien triste decirlo, ¿no? No es que un país con mayor desarrollo económico tenga más equidad de género. Chile es uno de los países que enfrenta mayores desigualdades, ¿no? En el caso de las mujeres. Entonces, claro, la respuesta sería hemos avanzado, pero falta. Pero creo que es mucho más importante poder identificar que lo que se ha avanzado responde a ciertos diagnósticos de la realidad, pero que cuando mostramos todos estos elementos que tienen que ver más con esta subjetividad, estas desigualdades que ocurren en la interacción con los departamentos, con los colegas, con que de repente te evalúan y no ponen un criterio, qué sé yo, como decía la Isa, ¿no? Criterios pertinentes al hecho de ser mujer, de los cuidados. Entonces te tiran para atrás las evaluaciones y no logras acceder a los puestos que deberías acceder. Entonces se necesita avanzar mucho más, pero se necesita avanzar en deconstruir un poco como estamos haciendo la academia al día de hoy. Y eso creo que es lo más difícil porque es desmontar un poco una estructura de poder, ¿no? Que privilegia a los hombres y reproduce ese privilegio en sí mismo, ¿no? Entonces, las políticas de apoyo son importantes, pero se requiere muchísimo más, ¿no? Para poder romper esta jerarquía que está instalada dentro de la academia. ¿Podría ser sorpresa esto, creen ustedes, por ejemplo, para aquellas personas que no están ligadas mucho a la academia y que nos están escuchando, que van a conocer el libro, que quizás no se imaginan que eso ocurre dentro de la academia, creen ustedes? Puede ser una sorpresa, también para nosotros también lo fue en su momento, en el fondo, por ejemplo, cuando se empezó la investigación, nos encontramos con que había mucha investigación sobre desigualdad de género en el área de la STEM, pero mucha menos en el área de las ciencias sociales. Y es particular porque justamente es un área en la cual estudiamos, los trabajadores de las ciencias sociales, estudiamos violencia, estudiamos inequidad, estudiamos marginalidad. Entonces, ¿qué estaba pasando también al interior de la academia, particularmente de las ciencias sociales, con respecto a estas brechas que cada vez se ensanchan más también? Eso también es parte de cómo se gesta el proyecto y uno de los hallazgos importantes también de la investigación, de poder visibilizar este problema para que no sea sorpresa justamente para quienes tanto están dentro de la academia como un espacio de producción de conocimiento finalmente, que es base en nuestras sociedades también para la creación de políticas públicas, la creación de programas, etcétera. Y para quienes también están por fuera de la academia. Entonces esperamos que realmente no sea una sorpresa y que este libro venga a aportar justamente a visibilizar este panorama como una especie de diagnóstico también al respecto de la situación de las científicas sociales como trabajadores de la ciencia. Y esto me imagino, ¿se reproduce de igual manera tanto en universidades estatales como privadas o hay alguna diferencia en ello? No hay diferencias por universidades. Lo que sí hay diferencias por regiones, ¿no? En la zona central y hablando Santiago, ¿no? Región metropolitana y regiones. Y la realidad en regiones es más compleja
que en las universidades en Santiago. No quiere decir que en Santiago no haya problemas, lo hay, pero la brecha, esa brecha que mencionamos, ¿no? Se acrecienta, por ejemplo, en el norte, porque hay menor número de mujeres que están participando. Ese vendría siendo entonces quizás uno de los motivos. De la investigación, uno de los tantos, no nos interesaba conocer las desigualdades, pero efectivamente en el norte hay una situación más crítica porque no, en los departamentos y cuando buscábamos, ¿no? a quienes entrevistar de las mujeres, no había tantas mujeres, ¿no? En las otras universidades era más fácil, en las otras, en el centro, obviamente en términos de cantidad, pero igual acá nos costó mucho. Y revisando los datos, ¿no? Y los datos del Ministerio de Ciencia, efectivamente en el norte esa brecha en participación de mujeres en ciencia se agudiza. Y además incluir, complementar lo que dice Carolina con algo que mencionó antes también, que es cómo se cruzan también diferentes variables a la hora de poder analizar las experiencias de las mujeres. Por ejemplo, acá en el norte, con la gran cantidad de personas indígenas que hay, son pocas las mujeres indígenas que están en la academia. Lo mismo más al sur, por ejemplo, son pocas mujeres que se autoscriben como parte del pueblo mapuche y que son académicas. Y estamos hablando de posiciones importantes para la producción de conocimiento, en las cuales no están representadas. Entonces, también, ¿qué está pasando con nosotras como sociedad? Que no estamos incluyendo otros saberes desde otras posicionalidades también a la hora de construir ese conocimiento colectivo. Es un poquito, creen ustedes, del reflejo de nuestra misma sociedad también, en este caso lo que usted está ocurriendo, la situación que ustedes están tratando. Sin duda. Y ahí, por eso es interesante hacer investigaciones dentro de las universidades, ¿no? Porque se asume que el conocimiento es neutro, ¿no? Y el conocimiento es objetivo. Y entonces, si es que es objetivo, debiese ser meritocrático y debiesen llegar a la universidad las personas con mayores, no sé, talentos en investigación o en las áreas que les interesen. Y eso no ocurre. El conocimiento no es objetivo, no es neutral. El conocimiento está construido y ha estado construido por, no sé, 500 años desde que están las universidades, ¿no? Y que se desarrolla el conocimiento científico y la ciencia, ha estado construido por hombres. Y eso implica una forma de entender, de ver, de observar, de posicionarse en el mundo. Hombres además europeos, hombres blancos, hombres de clases medias, clases altas. Y eso es lo que entendemos como por conocimiento universal, ¿no? Y entonces la idea de universalidad en el fondo no es universal porque representa un grupo, ¿no? Definido y particular. Entonces cuando las mujeres se empiezan a incorporar a las universidades, que es muy reciente, ¿no? Es muy, muy reciente dentro de la historia de lo que es la universidad, entonces están, y las entrevistadas muchas lo relatan, ¿no? Esa sensación de no pertenecer, esa sensación de extrañeza, de que no es tu ámbito, no es tu lugar, porque es un lugar que ha sido construido por hombres, masculinamente. Entonces, la incorporación de las mujeres, por eso digo, es muy compleja porque implica romper esas barreras, ¿no? Esas barreras de cierre que ocurren. Y entonces, ¿dónde está la objetividad? ¿No? La objetividad no tenemos que sumarnos a esta idea de universalidad, ¿no? Esta noción de universalidad construida masculinamente, sino abrir esa noción de universalidad para incorporar precisamente múltiples perspectivas. La objetividad solo se logra en el momento en que logramos incorporar todas esas otras diversidades. Todo es diverso, ¿no? El conocimiento masculino también es diverso. No es que esto sea lo central y somos los otros, las otras. Todos somos diversos. Y esa objetividad, en la medida en que incorporamos todas esas visiones, logramos avanzar en mayor conocimiento. Entonces, claro, es algo que está a la base también de las sociedades modernas, la forma de conocer, ¿no? Cómo conocemos, cómo investigamos, cómo aprendemos, cómo desarrollamos la ciencia y el conocimiento. Y es un lugar de mucha, porque es donde se construye la idea de verdad, ¿no? Que es algo tan importante para la sociedad. Entonces, por eso es como el corazón, en el fondo, ¿no? El corazón del desarrollo de una sociedad moderna. Entonces, apuntarle ahí creo que es de vital importancia. Lo que tú decías, pasa acá y se replica también entonces en distintas partes del mundo. Es una realidad a nivel global, sí, claro. De hecho, la investigación es un análisis comparativo de los casos de 4 países. En el fondo, este libro representa al primer caso que vimos, que estudiamos, que fue el caso chileno. Luego estudiamos el caso de Argentina, el caso de México y el caso de Brasil.
también como academias en las cuales también se replican este tipo de prácticas desiguales con las mujeres científicas sociales. ¿Hay alguna proyección, por ejemplo, que se pueda hacer, quizás decir, estamos lamentablemente con todo esto que ustedes señalan, proyectar quizás, no sé, de aquí a X tiempo, mediano, largo plazo, ya esto debería ir cambiando de una manera considerable? Es súper difícil y es un poco atemorizante, creo, porque estamos en un contexto más mundial de mucho cuestionamiento a la ciencia, ¿no? Eh, y un cuestionamiento a los avances que se han hecho en materia de derechos de las mujeres, un cierre en muchas universidades de programas de estudios de la mujer, de estudios de género, de estudios de raza, en fin, departamentos completos, digamos, que no pueden seguir haciendo investigación. Entonces, es un escenario muy, no sé, intranquilo, ¿no? Entonces, si es que vamos a seguir avanzando, que lo único que queremos es seguir avanzando, pero hay que pensar bien que el escenario es complejo, por lo tanto es importante institucionalizar todas estas medidas, estas políticas que estén lo más ancladas, ¿no? en los estados, en la política pública, y que no dependa de voluntades de presidentes que pueden ocurrir como lo que está pasando en Estados Unidos o en Argentina, que simplemente ponen medidas que significan un retroceso enorme en cada uno de esos avances que se han podido hacer. ¿Qué creen ustedes hoy en día? ¿La academia es consciente de todo lo que ustedes plantean? O sea, por lo que fuimos viendo en los 4 casos de estudio, para nada. Hay bastante sesgo con respecto a este tema. Es un tema que un poco lo que fuimos viendo en esta investigación y en las otras 3 casos de estudio que hemos estado realizando es que estas experiencias son comunes, no son individuales, pero son muy institucionalizadas todavía estas prácticas. Entonces, ese paso es un gran paso para justamente desmantelar estos mecanismos que atentan contra las carreras, contra las trayectorias profesionales de mujeres, que el estar en la universidad no significa que se haya avanzado en temas de igualdad de género. Y ahí hay como un gran discurso sobre la participación de las mujeres en instituciones de educación superior, casi como que ya estuviera el checklist, ¿no? Pero justamente lo que fuimos investigando, lo que fuimos observando, lo que fuimos cuando nos entrevistamos con las mujeres también, estas experiencias, ¿qué pasa a nivel micro? ¿Cómo se experimenta esa incorporación de las mujeres en estas áreas del conocimiento? Esa experimentación es totalmente desigual, está totalmente cruzada por violencias, por temas de desigualdad de género, entonces resta mucho también por hacer, por desmantelar estas prácticas tan institucionalizadas, tan fosilizadas dentro de las formas de hacer conocimiento también. Algo que mencionaba Carolina con respecto a la forma del conocimiento es tremendamente androcéntrico también. ¿Cuál es la forma que tenemos de medir la productividad, por ejemplo, entre mujeres que se dedican a las ciencias sociales? Es a través de cuántas investigaciones llevan a cabo, cuántas publican, pero ¿qué pasa cuando alguna de ellas o tiene que cuidar a su padre, o tiene que cuidar a sus hijos, tiene que llegar a cocinar? Entonces, todas esas cosas que fuimos viendo dentro de las entrevistas que son súper comunes, que pasan en el día a día, están muy invisibilizadas en el mundo académico. Es como que uno debiese volcarse en un 100% en tu vida a producir un tipo de conocimiento que está también regido por dinámicas muy neoliberales al respecto de la productividad académica. Pero un poco lo que fuimos notando es que como las trayectorias profesionales están cruzadas por trayectorias personales, familiares, emocionales también. ¿Cuánto tiempo duró toda esta investigación? Llevamos más de 3 años. Más de 3 años. Sí, Sí, este es el tercero. sí. Sí. ¿Y algunas principales trabas que, por ejemplo, tuvieron que ir enfrentando mientras iban desarrollando este trabajo? Yo creo que no, o sea, fue bueno la cantidad de trabajo y más que traba, cuando escuchábamos los relatos y se hacían las entrevistas, la dureza de las trayectorias, ¿no? De las mujeres. Todas experimentaron y hemos experimentado violencias de distintos tipos, ¿no? Desde sexuales, laborales, ¿no? De que te ningunean, y que no, tu tema de tesis no es relevante, no, mejor dedícate a ser coordinadora de la carrera y porque nunca vas a poder ser directora. Eh, eh,
todas han experimentado eso. Entonces eso tiene una carga también muy fuerte para el equipo, como emocionalmente. Mujeres que son doctoras, o sea, no estamos, ¿no? O sea, mujeres que tienen un nivel de preparación y que enfrentan a un mundo a la par, digamos, con otros doctores que ejercen estas violencias. Entonces creo que eso fue como duro, más que difícil, pero fue duro. Y quería agregar también, claro, cuando preguntabas, bueno, es consciente la academia de todo lo que está pasando. Y lo que decía la Isa, ¿no? O sea, claro, hay mayor conciencia, me parece, en el caso de las mujeres, sobre todo en algunas, no todas, no necesariamente todas, pero sí en el caso de las mujeres hay más conciencia. El problema es que los hombres no lo ven. Se naturaliza tanto estas formas de violencia y no lo perciben. Entonces, cuando hay políticas de este tipo, cuando se implementan algunos mecanismos, es como ya, démosle un poco de ayuda a las mujeres, apoyemos a las pobres mujeres que no, entonces, o también el retroceso y el backlash es, no, pues entonces, pero ¿por qué si esto es meritocrático? Entonces aquí tienen que llegar los mejores, si ella es igual de buena lo va a lograr hacer, pero yo trabajé y me conseguí, ¿no? Llegué a donde estoy por mi propio esfuerzo, esa es como idea meritocrática, donde no ven el privilegio que tienen por ser hombres, ¿no? Entonces eso creo que es muy sintomático, ¿no? De la situación que estamos viviendo, porque cuando no ves el privilegio en el que estás y que es esa posición de privilegio la que te permite estar donde estás, ¿no? Entonces es difícil esa transformación. Quería volver un poquito atrás cuando estaban hablando acerca del trabajo y estos relatos. ¿Hubo algún relato en particular que las marcara, que le llamara la atención de sobremanera versus todos los casos que conocieron? Yo creo que, y lo hablamos varias veces en el equipo, el panorama cuando empezamos a entrevistar fue mucho peor del que imaginamos. Yo particularmente me choqueó mucho temas de violencia sexual, explícita, directa, fuerte, violaciones, se relatan en el libro, entonces realmente nos pensamos un panorama bastante más idealista del que nos encontramos. Y algo que fue surgiendo también a medida que fuimos realizando estas investigaciones, estas entrevistas con las mujeres, que nos fuimos dando cuenta que había que anonimizar mucho, porque muchas querían participar y ahí también les agradecemos a todas las que nos donaron parte de su tiempo para sentarse a conversar. Habían ganas de conversar estas cosas, que se estaban vivenciando muy en soledad. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que era muy importante hacer una anonimización bastante minuciosa con respecto a los relatos de las mujeres, porque no quisiéramos caer en que fueran identificables a través de sus relatos. Estamos hablando de instituciones en las cuales ellas trabajan, que pueden perder sus trabajos, que pueden perder trayectorias completas académicas que han logrado con el mayor de los esfuerzos. Entonces, eso también fue algo que se fue dando a través de la metodología que se implementó en la investigación, que tiene que ver también con una metodología feminista en el fondo, con el cuidar también de la otra entrevistada para poder sortear justamente estas identificaciones con respecto a sus carreras, a sus nombres propios, etcétera. ¿Qué conversaban ustedes cuando tenían la posibilidad de ir conociendo cada relato, cada historia? Me imagino que había también mucho acompañamiento, quizás que era ya posterior al tema en sí de la entrevista, pero venía como un tema de mucho acompañamiento, de mucho apañe, como se dice también. Fue interesante porque una cosa fue lo que fuimos realizando entrevistas con las mismas mujeres, que en el caso de Chile fueron 50 mujeres a lo largo de todas las regiones. Y paralelamente como equipo también fuimos realizando sesiones con una terapeuta, incluso Cecilia Leiva, que también está en el libro de los agradecimientos. Ella nos fue orientando también sobre cómo guiar muchas veces entrevistas que pueden repercutir también en las formas de sentir a la hora de narrar un episodio de violencia, de abuso sexual, de ninguneo, como menciona Carolina. Entonces, como equipo también tuvimos unos talleres con una psicóloga que nos fue orientando para cómo poder guiar esta entrevista y también para no desbordar nuestros propios sentimientos, porque es interesante que nosotros estamos trabajando un tema de estudio del cual somos parte. Entonces, muchas nos sentíamos muy identificadas con algunos relatos, eso
en consecuencias tienes sentires y afectos al respecto, que también se ven cruzados por tus trayectorias profesionales. Entonces eso también fue parte de esta investigación, dar cuenta que lo académico, lo profesional no es separable de lo personal. Y eso también tiene que ver con una postura feminista dentro de esta investigación. Y hoy día ya cuando terminan estos 3 años de trabajo, está el libro, está el producto final, esta presentación, ¿con qué sensación se quedan ustedes? Bueno, ahí se ha seguido trabajando, ¿no? En los otros países que han otros tomos de libro para completar también una mirada regional, ¿no? Y yo creo que ese es un tremendo valor del equipo de investigación, de dar cuenta de una realidad que no solamente Chile, no solamente del norte, sino a nivel regional, con 4 países, un tremendo, tremendo trabajo. Y la sensación es que es importante denunciar, es importante hablar, es importante poner esto sobre la mesa, ¿no? Bueno, lo que nos pasaba, como decía Isabel, muchas historias habían sido silenciadas por las propias mujeres, ¿no? Porque, bueno, te quedaste callada, porque si no arriesgas el trabajo, por temor, por lo que sea, y se vive muy en soledad. Entonces, el primer paso es sacarlo, ¿no? Sacar esa voz, y expresarlo y compartirlo y entender que es un problema mucho mayor, más, como decíamos, más estructural. Y de ahí en adelante, bueno, las transformaciones, ¿no? Por dónde pensar, por dónde son las transformaciones, desde la política pública, desde las prácticas, los programas en las universidades, con los niños, en la educación, en los colegios. La desigualdad de género, el patriarcado, es algo que es nuestra sociedad completa. Entonces es un cambio que tiene que ser también mucho más global. Desde la academia, nosotros trabajamos ahí, tenemos que seguir empujando por cambios ahí, ¿no? Pero esto es tarea de todos. Y es tarea, además, que se malentiende, que es como que si fuera un tema de las mujeres, y que las mujeres tenemos que empujar la agenda. Esta es una tarea que todos tenemos que asumir, hombres y mujeres, y diversidades sexogenéricas, todo, porque no podemos construir, o sea, no, ¿por qué a nosotros, además de experimentar todas estas desigualdades y estas violencias, además tenemos que hacernos cargo de que las cosas no sean así, ¿no? Entonces es un llamado, creo, y creo que ahí es donde más falta, ¿no? De cómo hacer de que los hombres entiendan esta situación y transformen, ¿no? Sus prácticas y su forma de comprensión de las cosas, de modo de que sean capaces de abrir, ¿no? Esa posición de privilegio, bajar un poco, ¿no? De donde están, compartir, abrirse, ¿no? No reproducir su posición de privilegio permanentemente, entender que de esa manera estamos sesgando a la mitad de la población, y estamos haciendo además que sea muchísimo más costoso y más difícil para las mujeres llegar donde están. Entonces creo que uno de los principales desafíos es una transformación en los hombres, ¿no? Cómo se suman ellos también a esto. Isabel, en tu caso, ¿qué sensación te deja todo este trabajo? Muchas, muchas sin duda. Pero pensando como en un futuro, ¿no? En miras a los debates públicos, también me sumo a las palabras de Carolina con que falta mucho por hacer, pero este hacer tiene que ser colectivo, no tiene que ser solo un tema de mujeres, que los hombres también se ven afectados por estos temas. Sin duda de manera diferenciada, pero también muchas de las cosas que nos tocan como científicas sociales también los tocan a ellos. Entonces, no se trata de un segregacionismo académico, sino que justamente de dar cuenta que necesitamos esta colectivización de debate público para poder avanzar en temas de inclusión de género, tanto a nivel de la academia como a nivel social. Un poco hace un momento atrás mencionaba si es que esto era un reflejo de la sociedad. Y sin duda lo creemos, es parte, en la academia es donde se gestan conocimientos científicos. Entonces, si esa es la base de crearse el conocimiento científico, tratemos de cambiarla, ¿no? Tratemos de colectivizarla, de hacerla, de crearla desde otra base más horizontal también. Correcto, ya para ir finalizando, como equipo de trabajo, ¿piensan seguir investigación en esta misma línea? ¿Quieren abrirse a otros temas? ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que han conversado ustedes como equipo? Hay siempre muchas ideas de investigación, y la Menara además es muy creativa y muy pila para hacer muchas cosas.
Bueno, cada una tiene agendas también de investigación, nos encontramos en este espacio, probablemente vamos a seguir más adelante, nos cruzamos, ya hemos trabajado harto tiempo juntas. En la academia pasa mucho eso, ¿no? Y eso ha sido muy rico, el trabajo colectivo, de equipo, de cooperación, de que a veces una persona no puede porque está haciendo otra cosa, entonces nos vamos sumando, ¿no? En distintas etapas, en distintos momentos. Así que el tema que sea, yo creo que va a ser siempre interesante, así que seguimos por acá, así que se abren, ¿no? Ganas de hacer como foco, poner el foco de atención en otros temas. En Minia trabaja mucho temas de envejecimiento, por ejemplo. Bueno, yo trabajo temas de migración, Menara temas de género, migración también. Entonces, bueno, se van a ir cruzando las agendas, sin duda. Quienes nos estén escuchando y no tengan relación quizás con la academia, no sean tan cercanas, ¿cómo lo pueden hacer para obtener el libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? Va a estar en... Esto es de las cosas maravillosas de la tecnología. Está absolutamente disponible en línea. Hay un código QR, no sé si lo podemos... Bueno, lo hemos circulado en la página de Instagram del proyecto. Así que ahí se puede descargar. Isa, yo soy pésima con los nombres. Es Mujeres y Academia en Instagram. Ahí lo pueden seguir al proyecto y ahí está el código QR también para descargar, y además también se está vendiendo el libro a través de la editorial RIL. Sí. Perfecto. Carolina Stefoni, Isabel Araya, la verdad es que un lujo, de verdad, un lujo tenerlas en los estudios de Radio Universidad de Tarapacá. Muchas gracias por estar junto a nosotros y compartir este trabajo, Cómo destruir la carrera de las científicas sociales, un antimanual etnográfico feminista desde Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Mujeres con liderazgo y con ciencia, un espacio para conocer el trabajo de mujeres investigadoras de nuestra región en interculturalidad y sostenibilidad ambiental. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.